Millonario pierde todo. Solo la empleada tuvo el valor de darle leche a su bebé. El sol comenzaba a salir sobre Madrid, iluminando los tejados antiguos y las calles estrechas que serpenteaban entre construcciones centenarias. La ciudad despertaba lentamente con el ruido de los primeros autobuses, el aroma del café saliendo de las cafeterías y el movimiento de la gente camino al trabajo. Era una mañana común para la mayoría, pero no para Alejandro Valdés, uno de los nombres más conocidos de la alta sociedad madrileña. A sus 38 años, Alejandro tenía una reputación que mezclaba respeto y arrogancia en igual medida. Había heredado de sus padres una red de hoteles de lujo repartidos por toda España, entre ellos el famoso Hotel Real de la Gran Vía, símbolo de elegancia y poder. Los negocios prosperaban, la prensa lo llamaba el joven magnate madrileño y sus cenas eran frecuentadas por empresarios, políticos y celebridades. Su ático de 2 pisos en Salamanca parecía un palacio contemporáneo, con paredes de vidrio, muebles italianos y una vista que alcanzaba el corazón palpitante de la capital. Pero la riqueza nunca le había garantizado a Alejandro algo que parecía faltarle desde siempre: ligereza. Era un hombre frío, tenso, siempre persiguiendo la próxima conquista financiera. Tenía un hijo de apenas 7 meses, Martín, fruto de un matrimonio que naufragó antes incluso de que naciera el bebé. La madre, presionada por los escándalos mediáticos, había abandonado el país meses atrás. Así, Alejandro, aún más endurecido, se apoyaba únicamente en la gobernanta del apartamento, alguien a quien nunca había prestado verdadera atención. Su nombre era Lucía Herrera y, a diferencia de todo el esplendor a su alrededor, ella era la imagen de la sencillez. Tenía 28 años, había venido de Córdoba en busca de trabajo cuando su familia atravesaba dificultades. Vivía en un pequeño estudio en la periferia de Vallecas y había aceptado el puesto en la casa de Alejandro para mantener a sus 2 hermanos menores que aún vivían con sus padres. Aunque discreta, era sonriente, educada e increíblemente competente en todo lo que hacía. Lucía conocía a Alejandro solo por los titulares. En los primeros días, quedó impresionada por el tamaño de la casa, la vista al Parque del Retiro y el silencio casi impersonal de cada habitación. Pero lo que más le llamó la atención fue el bebé. Martín era pequeño, de ojos azules claros como su padre, pero con una expresión más dulce. Lloraba mucho y nadie parecía saber exactamente cómo calmarlo. El magnate rara vez tenía tiempo. Salía temprano, volvía tarde y se refería a su hijo casi como un compromiso empresarial, otro ítem en la agenda. Lucía, en cambio, dedicaba horas al pequeño. Él sonreía al verla, reconocía su olor, se calmaba en sus brazos. Había allí un afecto silencioso, algo natural que jamás había imaginado sentir trabajando en la casa de alguien tan distante de su realidad. Y tal vez por eso, el contraste entre ella y Alejandro parecía aún más brutal. La rutina continuaba en una especie de equilibrio tenso. Ella cuidaba la casa, él cuidaba los negocios. Ella preparaba el biberón de Martín, él firmaba contratos millonarios. Ella hablaba con humildad, él respondía con frases cortas y apresuradas. Pero esa mañana, las cosas comenzaron a cambiar. Alejandro estaba sentado en la mesa de mármol del comedor, leyendo los titulares en la tablet mientras intentaba comer una tostada con tomate, o al menos eso intentaba, porque su expresión estaba más tensa de lo habitual. Lucía notó algo extraño cuando pasó a su lado para dejar el café en una bandeja. ¿Desea algo más, señor Valdés?, preguntó con tono educado. Él no respondió de inmediato. Parecía hipnotizado por la pantalla. Luego dejó la tablet con fuerza suficiente para que se escuchara un pequeño eco en la habitación. Todo está cayendo, murmuró. Lucía frunció ligeramente el ceño, sin entender. ¿Perdón? Alejandro se pasó la mano por el cabello, un gesto raro para alguien tan controlado. La bolsa. Mis acciones. Los hoteles. Todo está. Se detuvo, respirando hondo, desmoronándose. Lucía sintió un nudo en el pecho. No era cercana a él, pero siempre percibía cuando alguien estaba a punto de perder el suelo bajo sus pies. Y de esa manera, pálido, inquieto, casi jadeando, el millonario parecía alguien que había sido arrancado del interior de un edificio en llamas. Seguro que será temporal, señor, intentó suavizar. Él rió amargamente. ¿Temporal? Lucía, en una noche lo perdí todo. Todo. Inversiones, socios, contratos. Es el fin. Ella abrió la boca, pero no pudo responder. Por primera vez, Alejandro no parecía arrogante. Parecía humano. Frágil. Asustado. En ese preciso momento, comenzó a escucharse el llanto de Martín desde su cuarto. Lucía se apresuró, como de costumbre. Pero al tomar al bebé en brazos, notó algo diferente. Estaba más inquieto de lo normal, rechazando el biberón que ella intentaba ofrecer. «Vamos, Martín», murmuró. Pero él giraba la cabeza, irritado. El pequeño llevaba 8 horas sin alimentarse.
La situación era grave. Lucía caminó por la casa tratando de calmarlo. Alejandro apareció en la puerta, aún con el semblante destruido. ¿Qué pasa con él? No quiere el biberón. Creo que tiene hambre, mucha hambre. Ella tragó saliva. Algo anda mal. Alejandro se acercó, vacilante. No sabía qué hacer con su propio hijo. Extendió la mano, tocó levemente la frente del bebé. Tiene fiebre. Lucía asintió, preocupada. Necesita comer antes que cualquier otra cosa. El magnate se giró de repente, mirando la cocina, mirando los muebles, como si fuera a encontrar la solución escondida en alguno de los armarios. Nada tenía sentido para él esa mañana. Y fue entonces cuando Lucía tomó la decisión más inesperada de su vida. El bebé lloraba desesperado, con hambre, febril, y ella era la única persona allí que podía hacer algo. Un instinto casi primitivo se apoderó de ella, algo que no tenía relación con trabajo, reglas ni contrato. Era solo humanidad. Tomó a Martín con más cuidado, respiró hondo y miró lentamente a Alejandro, que esperaba una solución. Y entonces, antes de hablar, se dio cuenta de que estaba a punto de cruzar una línea que cambiaría todo entre ellos para siempre. Lucía sabía exactamente lo que debía hacer, pero también sabía que Alejandro nunca lo imaginaría. El magnate, con el mundo derrumbándose a su alrededor, esperaba, sin idea de lo que estaba a punto de ocurrir. Y cuando abrió la boca para hablar, algo interrumpió la escena. Un sonido inesperado resonó por el apartamento. Un sonido que cambiaría el rumbo de la historia. Señor Valdés, hay un problema muy serio abajo. La voz del portero, temblorosa, salía por el intercomunicador. Y Alejandro palideció de una manera que Lucía nunca había visto. Algo terrible lo esperaba en la planta baja. La voz del portero aún resonaba en el intercomunicador cuando Alejandro, aturdido, dejó todo y corrió hacia el ascensor. Lucía permaneció parada unos segundos, abrazando a Martín contra el pecho, todavía intentando calmarlo mientras decidía si debía acompañar a su patrón. Al final, el instinto habló más fuerte, caminó rápidamente, bebé en brazos, y entró al ascensor junto a él. El silencio en el ascensor era sofocante. Alejandro temblaba. Eso era raro. Él, que siempre mantenía una postura rígida, ahora parecía a punto de derrumbarse. A cada piso descendido, sus ojos se volvían más vidriosos. Lucía observaba, pero no decía nada, no había espacio para palabras. Cuando las puertas se abrieron, vieron de inmediato a 3 hombres con traje en el vestíbulo. No eran residentes. No parecían visitantes. Los trajes oscuros y la postura rígida delataban que eran oficiales. El portero, visiblemente nervioso, se acercó. Señor Valdés, ellos dijeron que es urgente. Alejandro tragó saliva y caminó hacia los hombres. ¿Qué está pasando?, preguntó, intentando mantener firmeza. El hombre del medio abrió una carpeta de cuero y sacó documentos. Orden de embargo. Su empresa declaró insolvencia esta madrugada. Todo lo que esté a su nombre será retenido para auditoría inmediata. Y, miró al edificio, luego a Alejandro, este inmueble también. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Cómo que este inmueble también? Alejandro dio un paso adelante. Esto es absurdo. Hay un proceso en curso. El oficial permaneció impasible. Señor, esta orden viene de la Audiencia Nacional. No puede permanecer aquí. Tiene 20 minutos para recoger lo esencial. El suelo desapareció bajo sus pies. Lucía vio cómo sus hombros caían, como si la columna perdiera fuerza. Era como ver a un gigante derrumbarse. Tengo un bebé, murmuró Alejandro, casi como un ruego de clemencia. Lo siento. La ley es la ley. Martín comenzó a llorar aún más fuerte, como si sintiera la tensión en el aire. Lucía lo mecía, murmurando cosas suaves al oído, pero el pequeño estaba exhausto, hambriento, febril. Cada minuto sin alimento empeoraba la situación. Alejandro se volvió hacia ella. ¿Puedes? Señaló hacia el ascensor, incapaz de terminar la frase. Ella entendió, ayudarlo a recoger lo que fuera posible. Subieron nuevamente. El ascensor parecía más lento, como si quisiera prolongar el tormento. En el apartamento, la casa que antes exudaba lujo ahora parecía fría, casi hostil. Alejandro caminaba de un lado a otro, sin rumbo. Tomó una maleta, abrió cajones, guardó algunas ropas, un reloj, documentos. Pero en determinado momento dejó todo y apoyó las manos en la encimera de la cocina, respirando con dificultad. No puede ser, repetía, como si aún intentara despertar. Lucía se acercó con cautela. Señor, tal vez debería llamar a alguien de confianza. Un amigo, un familiar. Él rió, sin humor. Mis amigos desaparecieron cuando las acciones cayeron. Y mi familia, movió la cabeza, no quiere saber de mí desde que me divorcié. Con cada palabra, un pedazo de él se rompía. Martín ya lloraba aún más fuerte.
El sonido resonaba por la casa como un lamento. Lucía miró al bebé con seria preocupación. No había duda, el niño necesitaba comer de inmediato. ¿Era eso o correr riesgos graves? Alejandro percibió la desesperación en su rostro. ¿Qué pasa ahora? Lucía respiró hondo. Señor, Martín necesita comer. No puede más. No acepta el biberón. Alejandro abrió las manos, frustrado. Entonces haz algo. Lo que sea. Gritó, no por rabia hacia ella, sino por puro desespero. Yo no sé qué hacer. El grito resonó por la cocina. Lucía cerró los ojos un instante. Él no tenía idea de lo que estaba pidiendo. Pero ella sí. Sabía exactamente lo que el bebé necesitaba, y sabía que, entre los dos, solo ella podía hacerlo. Cuando abrió los ojos nuevamente, se acercó, seria, decidida. Señor Valdés, escuche, habló con firmeza, hay algo que puedo hacer, pero no sé si usted lo aceptará. Alejandro frunció el ceño. ¿Qué estás diciendo? Ella miró a Martín, luego a él. Puedo alimentarlo. Yo, hizo una pausa, el corazón acelerado, todavía tengo leche. Mis sobrinos nacieron hace poco. Tengo producción natural. Alejandro quedó inmóvil. Nunca, en toda su vida, había imaginado escuchar eso. Quedó sin palabras. Sin reacción. Sin saber si aceptar, rechazar, agradecer o asombrarse. Pero no había tiempo para dilemas. El bebé estaba al borde del agotamiento. Sus ojos se llenaron de algo que Lucía nunca había visto, humildad. Una humildad dolorosa, que hiere el ego. Sí, si eso lo salva, murmuró, por favor, haga lo que pueda. Lucía asintió, sin dudar un segundo. La maternidad que nunca vivió, pero que siempre llevaba dentro, se apoderó de ella. Caminó hacia el sofá, acomodó a Martín con cuidado, puso una manta sobre sus hombros, y comenzó a amamantarlo discretamente, protegida por la tela. El bebé se calmó en segundos. Alejandro observó la escena en absoluto silencio. Era como ver un mundo entero derrumbarse, riqueza, orgullo, fama, mientras otro nacía ante él, el de la vulnerabilidad. Esa mujer sencilla, a quien apenas saludaba, era la única capaz de salvar lo que él tenía más preciado. Y, al mismo tiempo, era la única que no esperaba nada a cambio. Tragó saliva, emocionado a pesar de su resistencia. Gracias, Lucía, susurró, casi inaudible. Ella solo sonrió, mirando a Martín, que finalmente dormía tranquilo. Pero la tregua duró poco. De repente, escucharon golpes violentos en la puerta. 3 golpes fuertes. Luego otros 2. Alejandro abrió los ojos como platos. ¿Otra vez ellos? Pero la voz que venía del pasillo era de otra persona. Una voz que reconoció de inmediato. Una voz que no debería estar allí. Alejandro, abre la puerta ahora mismo. Tenemos que hablar. Lucía sintió un frío en la columna. Alejandro palideció. Era alguien del pasado. Alguien que jamás esperaba reencontrar en ese momento. Y esa persona, parecía furiosa. Lo que estaba a punto de ocurrir podría destruir lo poco que aún quedaba de la vida de Alejandro. Los golpes en la puerta continuaron, cada vez más fuertes, como si la persona del otro lado estuviera perdiendo la paciencia. Alejandro. Sé que estás ahí. Abre ahora mismo. La voz resonó por el apartamento silencioso. Lucía, todavía con Martín en brazos, ahora finalmente alimentado y tranquilo, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. El niño dormía como si hubiera sido rescatado de un naufragio. Y, de cierto modo, así había sido. Alejandro, sin embargo, parecía petrificado. Permaneció parado en medio de la sala, sin mover un músculo, como si estuviera frente a un fantasma. Su mirada, antes firme incluso en el desespero, ahora parecía distante, sombría. Una sombra que venía de muchos años atrás. Lucía habló en voz baja. Señor, ¿quién es? Él tardó unos segundos en responder. Es, mi exmujer. Penélope. El nombre cayó como un peso de plomo en el aire. Penélope, la mujer que había abandonado todo antes del nacimiento del bebé, la figura constante de los escándalos, de los titulares sensacionalistas, de las fiestas en Ibiza y los viajes que nunca incluían al propio hijo. No hablaba con Alejandro desde que se confirmó el divorcio. No enviaba mensajes, no preguntaba por el bebé, no quería contacto. Y ahora estaba allí. Furiosa. Exigiendo entrada. Lucía sostuvo a Martín con aún más cuidado. ¿El señor quiere que yo abra la puerta? Alejandro negó con la cabeza de inmediato. No. No la abras. Ella, respiró hondo, no trae nada bueno. Los golpes aumentaron. Alejandro, como no abras, llamo a la policía. Tienes 10 segundos. Lucía abrió los ojos con sorpresa. Pero, ¿puede hacer eso? Puede. Alejandro cerró los ojos por un instante. Y lo hará. Solo para humillarme. Sabe que estoy en problemas. Debe haberlo visto en las noticias.
El dolor en su voz era real. Lucía nunca lo había visto así. Nunca había imaginado que alguien tan poderoso pudiera parecer tan indefenso frente a otra persona. Penélope golpeó otra vez, con fuerza suficiente para que el sonido resonara en el apartamento. Alejandro finalmente caminó hacia la puerta, despacio, como si cada paso pesara toneladas. Antes de girar la manija, miró a Lucía. Por favor, mantente tranquila. Pero, cuida de Martín. No dejes que ella lo toque. No confío en ella. Lucía asintió sin dudar, protegiendo al bebé como si fuera suyo. Alejandro abrió la puerta. Penélope entró como una tormenta. Alta, elegante, con un abrigo de lana caro y gafas oscuras enormes, a pesar de estar dentro del edificio. Tenía ese tipo de belleza afilada que siempre parecía lista para humillar a alguien. Al verlo, se quitó lentamente las gafas, revelando ojos llenos de furia. Bueno, veo que finalmente tocaste fondo. Su voz era venenosa. Alejandro no respondió. Penélope entró en la sala sin ser invitada, mirando todo con desprecio. Entonces es verdad. Lo perdiste todo. Incluso tu preciado hotelito en la Gran Vía, hizo un gesto falso de lástima, pobre Alejandro. Lucía observaba desde lejos, en un rincón de la sala, al bebé durmiendo en sus brazos. Penélope la vio y frunció el ceño. ¿Y esta quién es? Alejandro respondió, seco. Lucía. La empleada. Penélope soltó una risa burlona. Claro. Siempre rodeado de gente que te sirve. Pero dime, dio un paso adelante, acercándose, ¿ya te diste cuenta de que nadie más vendrá a salvarte? Alejandro apretó la mandíbula. ¿A qué viniste, Penélope? No estoy de humor para tus juegos. Ella cruzó los brazos. Vine porque, aunque no lo hayas notado, la prensa está en la puerta del edificio. Miró sus propias uñas, y están preguntando por mí. ¿Quieren saber qué voy a hacer ahora que mi exmarido está en ruinas? ¿Esa es tu preocupación? Preguntó Alejandro, incrédulo. Claro. Mi imagen. Exclamó, como si fuera obvio. Lucía sintió náuseas. ¿Cómo alguien podía ser tan cruel en un momento así? Pero entonces Penélope se inclinó un poco, acercando el rostro a su exmarido. Y también, dijo en un tono más bajo, vine por Martín. Lucía sintió el corazón saltar. Alejandro dio un paso atrás. ¿Qué estás diciendo? Penélope sonrió, una sonrisa fría. Ahora que no tienes dinero, no tienes cómo mantener a un bebé. Te quitarán la custodia. Y yo, tocó su pecho, soy la madre. La prensa adorará saber que estoy recuperando a mi hijo. Será perfecto para mi nueva imagen pública. Alejandro quedó sin aliento. Lucía vio cómo el color desaparecía de su rostro. Penélope, nunca te importó Martín. ¿Qué? Se encogió de hombros. Me importa ahora. Lucía apretó al bebé contra sí. Martín se movió un poco, pero no despertó. Ella tragó saliva. Estaba en medio de un conflicto que no era suyo, pero que de alguna forma ahora la atravesaba completamente. Penélope estiró el cuello, intentando ver mejor al bebé. Dámelo. Lucía dio un paso atrás instintivamente. Penélope abrió los ojos. ¿Qué haces? Es mi hijo. Alejandro se colocó frente a ella. No vas a tocarlo. ¿Cómo que no? Penélope empujó a Alejandro. Apártate. Ese bebé es mi boleto de regreso a la fama. Y no dejaré que una empleadita cualquiera lo tenga en brazos. Lucía sintió la sangre hervir. Baja, simple, humilde, pero en ese momento, tan protectora como una muralla. Señora, dijo, con sorprendente firmeza, Martín está enfermo. Tiene fiebre. Y está durmiendo. No es hora de pelear frente a él. Penélope se giró hacia ella como una serpiente a punto de atacar. No te metas. La voz era cortante. Pero Lucía no retrocedió. Ella nunca retrocedía cuando se trataba de proteger a un bebé. Alejandro intervino. Penélope, si pones las manos sobre la hora, yo, respiró hondo, llamaré a la policía. Y solicitaré una medida cautelar. Ella lo miró con desprecio. ¿Con qué dinero vas a pagar abogados, cariño? Eso golpeó a Alejandro como un puñetazo. Quedó inmóvil, sin respuesta. Penélope aprovechó. Dio un paso, luego otro, caminando lentamente hacia Lucía, como un depredador observando a su presa. Dame al niño. Lucía retrocedió nuevamente, pero había llegado a la pared. No tenía a dónde ir. Penélope extendió los brazos. Estaba a punto de arrancar a Martín de sus brazos. Y fue en ese preciso instante cuando algo sucedió. Alguien golpeó la puerta de nuevo, pero esta vez no era un golpe de puño. Era un golpe de metal. Pesado. Firme. Oficial. Penélope se congeló. Alejandro también. Lucía sintió que su corazón se detenía. La voz del otro lado habló. Señor Valdés, abra la puerta. Tenemos una orden. ¿Una orden? ¿De quién? ¿Para qué? Alejandro,
pálido como un papel, dio un paso atrás. Estaba claro, la situación acababa de empeorar mucho. El golpe metálico en la puerta hizo que Penélope retrocediera, los ojos abiertos de par en par. Alejandro, aún pálido y tambaleante, comprendió que no se trataba de otra amenaza personal, era algo institucional, algo que no podía controlar solo. Lucía sostuvo a Martín contra el pecho, su instinto protector activado. Un oficial de la Audiencia Nacional entró, acompañado de 2 asistentes, mostrando una carpeta con documentos oficiales. Alejandro, asustado, se acercó con cautela. Señor Valdés, comenzó el oficial con voz firme, hemos recibido denuncias sobre la custodia del menor. Hay evidencias de que Penélope no está capacitada para ejercer derechos parentales sin supervisión. Penélope tragó saliva, tambaleándose. Alejandro apenas podía creer lo que escuchaba. Era la primera vez que algo del destino parecía inclinar la balanza a su favor. ¿Cómo?, murmuró, aún incrédulo. El oficial continuó. Lucía Herrera será reconocida oficialmente como cuidadora temporal. Hay registros de que ella alimentó al bebé cuando ningún otro responsable pudo hacerlo. Esto demuestra competencia y responsabilidad. El cuerpo de Alejandro se relajó ligeramente, aunque la tensión aún persistía. Miró a Lucía con una mezcla de admiración, alivio y gratitud silenciosa. Ella simplemente sonrió discretamente, sin vanagloriarse. En ese instante, Penélope intentó argumentar, pero su voz falló. Comprendió que la situación ya no estaba bajo su control, la ley estaba del lado de la empleada humilde, de la mujer que nunca esperó nada a cambio. Alejandro respiró hondo y, por primera vez en días, sintió esperanza. Seguía en ruinas financieras, pero había un rayo de justicia y humanidad en medio del caos. Se acercó a Lucía, colocando la mano suavemente sobre su hombro. Lucía, si tú también estás preocupada por él, aprovecha este momento y suscríbete al canal. La vuelta de la situación apenas comienza. Lucía frunció el ceño, confundida, pero sonrió, comprendiendo el tono ligero y humano de la frase. Un instante de alivio en medio del torbellino emocional. Pero la sorpresa no terminó allí. Al revisar los documentos traídos por los oficiales, Alejandro descubrió un error en los registros de sus acciones financieras, una pequeña brecha que podría, si se aprovechaba bien, recuperar parte de su fortuna. Era una posibilidad mínima, pero era una posibilidad. Miró a Lucía, que ahora se había convertido en su ancla de confianza. Ella nunca pidió nada a cambio, nunca dudó, y ahora mostraba una fuerza que él jamás imaginó que alguien pudiera tener. Lucía, dijo, con un hilo de esperanza en la voz, si conseguimos aprovechar esto, podemos reconstruir. No solos, pero juntos. El bebé, aún dormido, parecía percibir el cambio en el aire. La tensión se disipaba lentamente, aunque la sensación de vulnerabilidad permanecía. Alejandro comprendió que, incluso habiendo perdido todo, había un camino para recomenzar. Y entonces, antes de que pudiera procesar todo, el oficial añadió: Señor Valdés, tenemos una recomendación. Un abogado especializado en recuperación de empresas en quiebra puede ayudarle a revertir parte del embargo. Pero requiere una decisión rápida. Alejandro respiró hondo, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Pero, por primera vez, no estaba solo. Lucía estaba a su lado. Martín estaba seguro. Y había una brecha, una oportunidad para darle vuelta a la situación. Está bien, dijo finalmente, tomando la decisión. Vamos a intentarlo. El oficial asintió y dejó los documentos sobre la mesa. Alejandro miró a Lucía y dijo, con un tono que mezclaba gratitud y determinación: Gracias, por todo. Sin ti. Él miró al bebé, no sé qué habría pasado. Lucía solo sonrió, sin palabras, sintiendo que aquello era apenas el comienzo de algo más grande. Mientras Alejandro tomaba el teléfono para contactar al abogado, Penélope, derrotada y humillada, retrocedió hasta la puerta. Antes de salir, lanzó una última mirada llena de rencor, pero esta vez sin fuerza suficiente para intimidar. Esto no termina aquí, murmuró, pero su voz sonaba débil. El bebé movió los brazos, como si percibiera que la tensión disminuía. Lucía acomodó la manta sobre él y, por un instante, todo parecía posible nuevamente. Cliffhanger final del bloque. Mientras Alejandro finalmente se sentaba para analizar los documentos y planear los próximos pasos, sonó el teléfono. Era una llamada anónima. Una voz misteriosa dijo solo: Señor Valdés, conocemos todos sus pasos. Y si no actúa rápido, todo estará perdido de nuevo. El aire en la sala se congeló. Alejandro miró a Lucía, confundido y preocupado. ¿Quién estaría llamando? ¿Y cuál sería el próximo peligro que amenazaría no solo su fortuna, sino también la vida de Martín? Alejandro se sentó a la mesa, respirando hondo, aún procesando la llamada anónima. Lucía lo observaba atentamente,
con Martín seguro en sus brazos, ahora dormido profundamente. La tensión de la mañana parecía comenzar a disiparse, pero Alejandro sabía que debía actuar rápido. Era el momento de recuperar el control, aunque fuera poco a poco. El primer paso llegó de un contacto inesperado. Carlos Méndez, antiguo socio de Alejandro, llamó sin previo aviso. Carlos, que hasta entonces había mantenido distancia durante la crisis, había descubierto una falla en las acciones de la empresa que podía ser aprovechada. Con cautela, ofreció ayuda. Alejandro, sé que estamos en aguas turbulentas, pero hay una oportunidad de revertir parte del embargo. Puedo guiarte, pero será rápido y preciso. Alejandro tragó saliva. La idea de confiar en un antiguo socio era arriesgada, pero no había otra opción. Sin dudar, pidió que Carlos viniera de inmediato. Mientras esperaba, Lucía ayudó a reorganizar los documentos esparcidos por la sala, separando contratos, extractos y papeles legales. No solo mantenía a Martín seguro, sino que también se convertía en un pilar de eficiencia y calma, algo que Alejandro nunca esperó encontrar en alguien tan joven y sencillo. Poco después, Carlos llegó. Vestía un traje sencillo, pero elegante, con un aire de seriedad que contrastaba con la urgencia del momento. Se sentaron alrededor de la mesa y comenzaron a analizar cada documento, cada cláusula que pudiera ser revertida o impugnada. Con cada descubrimiento, la tensión disminuía un poco, reemplazada por una sensación de progreso, aunque mínima. Alejandro, si actuamos ahora, podemos impugnar la orden de embargo parcial, explicó Carlos, señalando un conjunto de contratos mal rellenados. Esto nos dará al menos tiempo para reorganizar parte de la empresa. Alejandro respiró hondo, sintiendo un primer destello de esperanza. Por primera vez, la sensación de impotencia comenzó a disiparse. Miró a Lucía, que sostenía a Martín en brazos, y sonrió, reconociendo silenciosamente el papel fundamental que ella desempeñaba. Lucía, no sé cómo agradecerte, dijo, con voz más suave. No necesita agradecer, señor, respondió ella, sonriendo discretamente. Estamos juntos en esto. Por el bebé. Mientras Carlos daba instrucciones detalladas a Alejandro sobre los próximos pasos legales, la presencia de Lucía traía una calma inesperada. Alejandro comprendió que no necesitaba cargar con todo solo. La vida había impuesto lecciones duras, pero allí estaba la prueba de que la solidaridad y la confianza en alguien eran esenciales. Al final de la tarde, tras horas de revisión, Alejandro logró enviar los documentos revisados al tribunal, impugnando el embargo y asegurando un pequeño margen temporal para reorganizar sus finanzas. Era una victoria pequeña, pero significativa, la primera superación real desde la crisis. Mientras respiraba aliviado, Lucía preparaba la cena para él y para ella, aunque ya estuviera cansada. El gesto, simple pero lleno de cuidado, hizo que Alejandro comprendiera que la vida podía ser menos sobre fortuna y más sobre humanidad. Martín dormía tranquilo, protegido, y Alejandro sintió que, a pesar de todos los problemas, había algo intocable y precioso que no podía perder. Sin embargo, la sensación de alivio duró poco. Por la noche, cuando Alejandro finalmente comenzó a relajarse, el teléfono sonó nuevamente. Era la misma llamada anónima. Señor Valdés, es hora de actuar. ¿Cree que está seguro? Piénselo de nuevo. El próximo paso decidirá si pierde todo, para siempre. Alejandro cerró los ojos, sintiendo el peso de la responsabilidad. Pero algo había cambiado, ahora sabía que no estaba solo. Lucía estaba a su lado, protegiendo lo más importante. Carlos lo ayudaba a reestructurar la empresa. Aun con la amenaza persistente, había un hilo de esperanza que antes no existía. Al colgar, Alejandro miró a Lucía y dijo: «Creo que podemos superar esto. Por primera vez, siento que puedo». Lucía sonrió, en silencio, con Martín en brazos, y Alejandro comprendió que aquella pequeña victoria inicial era solo el comienzo de una transformación mayor, tanto personal como profesional. Y, justo cuando Alejandro se preparaba para una noche de planificación y decisiones importantes, ocurrió algo inesperado. Un sobre fue deslizado por la rendija de la puerta. No había remitente, solo su nombre escrito a mano. Si quieres salvar todo, lea antes del amanecer. El corazón de Alejandro se aceleró. Lucía lo miró, preocupada. Martín murmuraba en sueños, inconsciente del nuevo misterio que se aproximaba. La noche, antes tranquila, se transformó en una expectativa silenciosa y eléctrica. Alejandro sabía que una nueva vuelta de tuerca estaba por llegar, y que las decisiones de la madrugada podrían cambiar su vida para siempre. El sobre misterioso podría contener la clave para la recuperación de Alejandro, un golpe devastador que lo llevaría al fondo una vez más. Alejandro abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro, encontró una carta manuscrita y una serie de documentos que detallaban inversiones ocultas y cuentas que habían sido descuidadas durante años.
Cada línea parecía escrita por alguien que conocía profundamente sus negocios, indicando caminos que podrían restaurar parte de la fortuna perdida. Lucía, todavía con Martín en brazos, observaba atentamente. Por primera vez, Alejandro no solo reaccionaba a crisis, planeaba, analizaba y veía oportunidades en medio del caos. «Esto es increíble», dijo él, con los ojos recorriendo los papeles. «¿Alguien hizo esto por mí?» «Parece que sí», respondió Lucía. «Pero ahora depende de usted usarlo de la manera correcta». La confianza de Lucía no era solo moral, era práctica. No ofreció soluciones, pero demostró que creía en la capacidad de Alejandro de actuar. Y eso comenzó a despertar en él algo que estaba dormido, resiliencia real, no solo supervivencia financiera. En los días siguientes, Alejandro empezó a tomar decisiones firmes. Reestructuró parte de la empresa, contactó abogados especializados, renegoció deudas y recuperó contactos importantes que habían desaparecido durante la crisis. Cada pequeña victoria reforzaba su confianza y su determinación de no solo sobrevivir, sino transformar su vida y la de Martín. Mientras tanto, Lucía continuaba siendo la constante. Entre lactancias, baños y cuidados con el bebé, también ayudaba a organizar documentos, recordatorios de plazos y contactos estratégicos. Alejandro comenzó a comprender que el verdadero valor de una persona no se mide en títulos o fortuna, sino en dedicación, coraje y compasión. Un día, mientras revisaban informes, Alejandro se permitió hablar de algo que no discutía desde hacía años, su vida personal. «Lucía, me he dado cuenta de algo», comenzó él, vacilante. «Siempre pensé que el dinero era la solución para todo. Pero estoy aprendiendo que, no lo es». Lucía lo miró, sorprendida. «Es difícil admitir eso, señor». «Mucho», suspiró. «Pero usted me ha mostrado que hay otra forma de medir el valor. Amor, cuidado, confianza, usted me enseñó eso sin proponérselo». Lucía sonrió, sintiendo que aquella era una transformación genuina y profunda. Nunca buscó reconocimiento, pero finalmente veía a Alejandro reconociendo que sus mayores tesoros no eran propiedades ni acciones, sino las personas que lo rodeaban. Mientras avanzaban en el proceso de recuperación financiera, Alejandro comenzó a involucrarse más con Martín, estableciendo una rutina diaria de cercanía y afecto. Le daba el baño, cambiaba pañales, le leía cuentos e incluso cantaba canciones infantiles. Cada momento con su hijo reforzaba la lección de que el amor era más poderoso que cualquier crisis económica. La empresa empezó a dar señales de recuperación. Clientes regresaron, contratos se renegociaron y los socios demostraron confianza renovada. Cada pequeña conquista se celebraba discretamente, pero significaba un gran paso para Alejandro, que ahora ya no dependía únicamente de la fortuna para sentirse seguro. Pero el crecimiento no se limitaba al ámbito financiero. Alejandro comenzó a reconectarse con personas del pasado, amigos descuidados, familiares distantes e incluso colegas de trabajo a quienes había tratado injustamente. Cada reconexión era una lección de humildad y empatía. Lucía, observando esta transformación, sintió una mezcla de orgullo y alivio. Alejandro seguía siendo Alejandro, fuerte, ambicioso, intenso, pero ahora había espacio para la vulnerabilidad y el aprendizaje. Ya no era solo un magnate en crisis, se estaba convirtiendo en un hombre capaz de equilibrar poder y humanidad. Y entonces, una tarde, mientras Alejandro y Lucía revisaban los últimos informes contables en la oficina de la casa, el teléfono sonó de nuevo. Era el mismo número anónimo de las llamadas anteriores. Alejandro dudó antes de contestar, recordando las amenazas anteriores. Pero esta vez estaba diferente, más confiado, más preparado. «Señor Valdés», dijo la voz del otro lado, aún cargada de misterio. «Parece que está intentando levantarse, pero cuidado. El próximo paso será decisivo». Alejandro sonrió levemente, casi con ironía. «Estoy listo para cualquier paso. Esta vez, no solo». Miró a Lucía, que asintió discretamente, sosteniendo a Martín. «Vamos a enfrentar esto juntos». Y así, incluso frente a la amenaza, Alejandro ya no se sentía impotente. Había aprendido a transformar la vulnerabilidad en fuerza, el miedo en acción y la crisis en oportunidad. La reconstrucción no era solo financiera, sino también emocional, familiar y moral. En el horizonte, la luz del sol español comenzaba a caer sobre Madrid, iluminando la ciudad con tonos dorados. Alejandro miró por la ventana, reflexionando, la vida seguía siendo incierta, pero por primera vez sentía que podía conducir su destino, sin depender exclusivamente de la suerte o la riqueza material. Y mientras se preparaba para los próximos desafíos, Martín sonrió en su sueño, inconsciente de que estaba rodeado de adultos que finalmente aprendían el verdadero significado de coraje, amor y responsabilidad.
Mientras Alejandro creía estar en el camino correcto, una notificación inesperada llegó a su celular. Se había abierto una nueva auditoría financiera internacional en su contra, involucrando cuentas que él ni siquiera sabía que existían. ¿Qué significaría esta nueva amenaza? ¿Y cómo enfrentaría un nuevo desafío que podría destruir todo el progreso logrado hasta ahora? La notificación en el celular de Alejandro parpadeaba como una alerta roja en la oscuridad. Se estaba abriendo una auditoría financiera internacional, involucrando cuentas e inversiones que él desconocía. La tensión en la sala aumentó instantáneamente. Lucía sujetaba a Martín con más firmeza, percibiendo que algo grande estaba a punto de suceder. Alejandro, eso significa que todo lo que logramos hasta ahora puede perderse, dijo ella, calmada pero firme, mirándolo a los ojos. Él respiró hondo, cerró los ojos por un instante y luego levantó la cabeza con determinación. No, no esta vez. No permitiré que todo se destruya. Su voz era firme, más autoritaria que antes, pero ahora cargada de experiencia y humildad. Tenemos que enfrentar esto. Mientras hablaba, Penélope apareció nuevamente, esta vez con un abogado sofisticado a su lado. Su intención era clara, aprovechar la nueva auditoría para recuperar la custodia de Martín. Quizá humillar a Alejandro una vez más. Parece que aún no aprendes, Alejandro, dijo Penélope con desprecio. Ahora que estás bajo investigación internacional, vamos a ver cuánto dura tu superación. Alejandro respiró hondo y miró a Lucía, que asintió en silencio. Comprendió que no se trataba solo de dinero o documentos. El verdadero clímax era demostrar que podía proteger a su hijo y su dignidad, incluso cuando todo parecía perdido. Penélope, esta vez no estoy solo, dijo Alejandro, firme. Y Martín nunca será manipulado para satisfacer tus caprichos. El abogado de Penélope intervino, intentando intimidar. Señor Valdés, la ley internacional está involucrada. Su posición es extremadamente vulnerable. Pero Alejandro, ahora transformado por el drama de las últimas semanas, no cedió. Tenemos pruebas de que Lucía cuidó a Martín en condiciones críticas, cuando nadie más tuvo valor. Su responsabilidad está legalmente reconocida. Y también tenemos rastros de irregularidades en sus propias cuentas, Penélope. Respiró hondo, sintiendo la fuerza crecer dentro de sí. Si intenta interferir, será solo otra maniobra para avergonzarse. La tensión explotó en un silencio absoluto en la sala. Incluso el abogado de Penélope dudó. Alejandro entonces activó el siguiente paso del plan delineado con Carlos Méndez, una acción judicial preventiva contra la auditoría, asegurando una medida cautelar temporal. Lucía, necesitas mantener a Martín seguro mientras yo me ocupo de esto, dijo él, sin mirar al bebé. Confío en ti. Lucía sonrió levemente, sintiendo un orgullo silencioso. Por primera vez, Alejandro no era solo un jefe o un magnate, era un hombre capaz de liderazgo verdadero, que confiaba en quien estaba a su lado. La medida cautelar fue concedida temporalmente, pero Alejandro sabía que no podía detenerse allí. Había preparado una presentación detallada para los auditores internacionales, exponiendo todas las fallas y errores detectados, además de las evidencias que probaban su integridad en las últimas semanas. Mientras el tribunal revisaba los documentos, Alejandro se preparaba para el enfrentamiento final con Penélope. El choque no sería solo financiero, sino emocional. Necesitaba demostrar que había crecido, aprendido y se había transformado. Cuando Penélope volvió a hablar, intentó nuevamente desestabilizarlo. Esta es tu última oportunidad, Alejandro. O lo pierdes todo, o te humillas completamente frente a todos. Pero Alejandro no retrocedió. Se acercó, firme, mirándola a los ojos. No voy a perderlo todo. Pero tú, te darás cuenta de que el respeto no se compra, no se finge. Se conquista. Y ningún tribunal ni auditor puede enseñarlo mejor que la vida. En ese momento, algo cambió. Penélope retrocedió, visiblemente incómoda. Alejandro comprendió que su fuerza no provenía solo de documentos o abogados, sino de su transformación interna, de su coraje y humanidad. Mientras comenzaba la audiencia virtual, Alejandro, con Lucía a su lado y Martín en sus brazos, presentó su caso con firmeza y claridad. Cada documento, cada prueba y cada testimonio de Lucía fueron cruciales. El juez internacional, impresionado por la organización y transparencia, decidió a favor de Alejandro temporalmente, garantizando que pudiera seguir gestionando sus empresas y manteniendo la custodia de Martín con supervisión legal. Penélope, derrotada y furiosa, no tuvo cómo reaccionar. Alejandro sintió un alivio intenso, pero también la confirmación de que se había convertido en algo más que un magnate. Cuando la sesión terminó, Alejandro se acercó a Lucía, que aún sostenía al bebé. La miró, emocionado, y dijo: «Has salvado a mi familia, Lucía. No sé cómo agradecer». Ella solo sonrió, acariciando a Martín, consciente de que el verdadero triunfo no era financiero, sino humano.
El sol español comenzaba a ponerse, iluminando el horizonte de Madrid. Alejandro finalmente respiró. La batalla más difícil de su vida había terminado, al menos por ahora, y se sentía más fuerte, más humano y más consciente de lo que realmente importaba. Pero, mientras celebraban en silencio, una última notificación apareció en el celular de Alejandro, un correo electrónico cifrado de un remitente desconocido. Estaba claro que la historia aún no había terminado. El remitente misterioso podía significar una nueva amenaza, o quizás la última pieza del rompecabezas para garantizar la reconstrucción completa de la vida de Alejandro. El correo electrónico cifrado parpadeaba en la pantalla del portátil de Alejandro, pero esta vez no sintió pánico. Se sentó a la mesa con Lucía, que aún sostenía a Martín, y respiró hondo. En los últimos días había enfrentado amenazas, humillaciones, crisis financieras y la constante tensión de proteger a su hijo. Pero, por primera vez, sentía una claridad absoluta sobre sus prioridades. Lucía, comenzó, dudando, podemos manejar esto juntos. Lo que venga, lo resolveremos. Ella sonrió con seguridad. Juntos, Alejandro. Siempre juntos. Decidió abrir el correo. Dentro encontró una propuesta inesperada. Un inversor internacional, impresionado por la forma en que Alejandro manejó la crisis, ofrecía capital y apoyo estratégico para reconstruir parte de su empresa. Era legítimo, verificado y serio. Un nuevo comienzo sólido. Alejandro respiró aliviado. Por primera vez en semanas, sintió que la reconstrucción sería real y definitiva. Pero no solo eso, la situación también obligó a Penélope a retroceder completamente. Su intento de recuperar la custodia de Martín fue rechazado, y Alejandro ahora contaba con documentos legales sólidos que aseguraban que su hijo permaneciera protegido. Se acercó a Lucía y dijo: «Lucía, has salvado mi vida y la de mi hijo. No sé cómo agradecerte». Ella sonrió discretamente. «No hace falta, señor. Hice lo que cualquier persona haría». Pero Alejandro insistió. «No, hiciste mucho más». Sostuvo sus manos con genuina gratitud. «Tu coraje, tu humanidad, me enseñaron lo que realmente importa». En los días siguientes, Alejandro comenzó a restaurar la empresa con el apoyo del inversor internacional. Surgieron nuevos contratos, antiguos socios volvieron a confiar en él, y la reputación que parecía destruida empezó a reconstruirse de manera sólida. Cada paso era una victoria estratégica y emocional, pues ahora entendía la importancia de equilibrar negocios con ética y humanidad. Mientras tanto, la relación con Martín crecía de manera natural. Alejandro se volvió presente, atento y afectuoso. Aprendió a interpretar las señales del bebé, a crear rutinas cariñosas y a conectarse profundamente con él. Lucía continuó siendo un apoyo esencial, pero también se convirtió en una figura de confianza y amistad sólida en la vida de Alejandro. Penélope, derrotada, decidió abandonar temporalmente Madrid, comprendiendo que su juego de manipulación ya no tenía efecto. Alejandro, sin embargo, no sintió rencor. La experiencia le había enseñado que la venganza no es necesaria cuando la justicia y la verdad prevalecen. Un día, Alejandro organizó una pequeña celebración en casa. Sin lujos exagerados, solo él, Lucía y Martín, celebrando la recuperación parcial de la empresa y, principalmente, la estabilidad emocional. El ambiente era de ligereza, esperanza y gratitud. «Nunca pensé que sobrevivir a todo esto pudiera enseñarme tanto», dijo Alejandro, mirando a Martín, que jugaba en los brazos de Lucía. «La vida tiene esas lecciones», respondió ella sonriendo. «Y ahora sabes, la fuerza no es solo sobre el dinero». Alejandro asintió en silencio, absorbiendo la profundidad de sus palabras. Había pasado por humillaciones, amenazas y pérdidas devastadoras, pero salía más fuerte, más humano y más consciente de lo que realmente importaba en la vida. La noche cayó sobre Madrid, y la ciudad parecía más hermosa, más viva. Alejandro sabía que aún surgirían desafíos, pero por primera vez sentía que podía enfrentarlos sin perder el equilibrio emocional. Mirando a Lucía y Martín, sintió que había conseguido algo invaluable, una verdadera familia, formada no por riqueza, sino por confianza, cuidado y amor. Mientras la vida parecía estabilizarse, un último mensaje llegó al celular de Alejandro. La reconstrucción ha comenzado, pero la verdadera sorpresa aún está por llegar. ¿Qué sería esa sorpresa? Algo que prometía cambiarlo todo una vez más, pero esta vez de manera positiva o inesperada. 6 meses habían pasado desde los días más oscuros en la vida de Alejandro Valdés. Madrid despertaba con su ritmo característico, pero dentro del apartamento que antaño había sido escenario de crisis y humillaciones, reinaba una atmósfera de paz y estabilidad. La empresa, reconstruida con cuidado, prosperaba nuevamente, no solo financieramente, sino con una nueva filosofía ética, fruto de las dolorosas lecciones que Alejandro había aprendido. Lucía y Alejandro compartían ahora una rutina armoniosa. Martín,
con sus 2 años recién cumplidos, era un niño alegre, curioso y saludable. Corría por el apartamento, riendo y señalando todo aquello que llamaba su atención, mientras Alejandro lo observaba con orgullo y una mezcla de admiración y ternura. Lucía, como siempre, permanecía atenta, pero ahora de manera ligera, consciente de que la vida finalmente les había dado la oportunidad de una felicidad genuina. «Papá, mira», gritó Martín, sosteniendo un pequeño avión de juguete. Alejandro sonrió, corriendo para atraparlo en el aire, demostrando que ahora había aprendido a equilibrar autoridad con juego, rigor con ligereza. Cada momento con su hijo le recordaba que el verdadero legado no es la riqueza, sino el amor y la presencia. En el mundo de los negocios, Alejandro reconstruyó su reputación. La alianza con el inversor internacional se mostró decisiva, y lo que antes parecía imposible se convirtió en una empresa sólida y reconocida en el sector. Pero la transformación más importante no estaba en los contratos o ganancias, sino en su postura como líder, más humano, empático y estratégico al mismo tiempo. Penélope, por su parte, se mantuvo a distancia. La derrota legal y la constatación de que la empatía y la competencia de Lucía habían prevalecido la hicieron reconsiderar sus propios valores. Alejandro no guardaba rencor, entendiendo que la vida tiene sus maneras de corregir las injusticias y que la venganza no es necesaria cuando se actúa con justicia e integridad. Un sábado soleado, Alejandro, Lucía y Martín caminaron por el Parque del Retiro. La risa del niño llenaba el espacio, rompiendo cualquier recuerdo de la tensión que había dominado la casa meses atrás. Alejandro sostenía la mano de Lucía, agradeciendo silenciosamente cada gesto, cada decisión y cada momento de valentía que ella había demostrado. «Nunca pensé que llegaría a un punto así», dijo Alejandro, mirando a Lucía. «Hace 6 meses, todo parecía perdido. Y ahora, mira dónde estamos». «La vida siempre encuentra un camino», respondió ella, sonriendo. «Y nosotros solo aprendimos a caminar con ella, sin perder lo que es esencial». Alejandro reflexionó sobre las lecciones aprendidas: humildad, paciencia, resiliencia, sobre todo, confianza en las personas correctas. Lucía había sido la prueba viviente de que el coraje y la generosidad pueden surgir en los momentos más inesperados. Mientras el sol se ponía sobre Madrid, la ciudad brillaba en tonos dorados. Alejandro comprendió que, a pesar de las pérdidas, humillaciones y crisis, había algo intocable que nadie podría arrebatarle: la familia que había construido con cuidado, valentía y amor. En el horizonte, un correo inesperado parpadeó en su celular. Era un mensaje del inversor internacional que lo había ayudado a salvar la empresa. Dentro, una propuesta para expandir negocios por toda Europa, con oportunidades de crecimiento nunca antes imaginadas. Alejandro sonrió, sintiendo la emoción de nuevos desafíos, pero ahora con confianza, experiencia y equilibrio emocional. Lucía observó su sonrisa y comprendió que la transformación de Alejandro no se limitaba a la reconstrucción financiera, sino a una verdadera madurez emocional. Alejandro había aprendido que el valor de las cosas no se mide en dinero, sino en afecto, coraje y responsabilidad. Martín corrió hacia un pequeño lago en el parque, lanzando piedrecitas al agua. Alejandro y Lucía se miraron, conscientes de que lo que habían construido con tanto esfuerzo y sufrimiento ahora era sólido y duradero. «Sigamos así», dijo Alejandro, sosteniendo la mano de Lucía. «Construyendo juntos, paso a paso». Ella asintió, sonriendo. «Siempre juntos». Mientras el sol desaparecía en el horizonte, Madrid parecía brillar más fuerte, reflejando la renovación de una familia que había enfrentado humillaciones, pérdidas y crisis, y que ahora vivía la plenitud de la reconstrucción y del amor. Aún con la vida estabilizada, Alejandro sabía que siempre surgirían nuevos desafíos, pero ahora poseía algo que ningún colapso financiero o amenaza externa podría destruir: coraje, humanidad y una familia sólida a su lado. El sol de la mañana iluminaba el apartamento de Alejandro en Madrid. La risa de Martín resonaba por los pasillos, mezclada con el suave sonido de Lucía preparando el desayuno. Alejandro observaba la escena con una gratitud silenciosa. La vida, que meses atrás había sido tan incierta y turbulenta, ahora le ofrecía momentos de pura ligereza y felicidad. La reconstrucción de la empresa avanzaba, sólida y prometedora. Cada decisión tomada, cada riesgo calculado, reflejaba la madurez adquirida en los días más difíciles. Alejandro había aprendido que el verdadero poder no proviene solo del dinero o los títulos, sino de la valentía de actuar con ética, humanidad y resiliencia. Lucía, siempre discreta, se había convertido en una figura central en la vida de la familia. No solo por su dedicación a Martín, sino por la fuerza y sabiduría que aportaba en los momentos de crisis. Alejandro comprendió que la relación entre ellos no se limitaba a la gratitud, era confianza y respeto mutuo, la base de una nueva manera de vivir. Mientras observaba a Lucía y Martín,
Alejandro reflexionaba sobre el pasado, las humillaciones sufridas, los riesgos financieros, la constante amenaza de Penélope y de la auditoría internacional. Todo eso parecía lejano ahora, pero el recuerdo servía de lección. Incluso cuando todo parece perdido, la perseverancia y el coraje pueden transformar la vida. En ese momento, sonó el teléfono de Alejandro. Era el inversor internacional que había ayudado a salvar la empresa. La propuesta era ambiciosa: expandir operaciones por toda Europa, aprovechando conexiones estratégicas y consolidando la reputación de Alejandro en el mercado. La oportunidad traía desafíos, pero Alejandro se sentía preparado como nunca antes. Colgó el teléfono y se volvió hacia Lucía. «Mira, lo conseguimos, Lucía. No solo la empresa, sino todo. Conseguimos preservar a la familia, lo que realmente importa». Ella sonrió, acariciando a Martín, que jugaba en el suelo con un pequeño coche de madera. «Sí, lo conseguimos», dijo con voz calmada, pero cargada de emoción. «Y mira, aún hay mucho por delante, pero ahora sabemos que podemos enfrentar cualquier desafío juntos». Martín miró a Alejandro y se rió, extendiendo el coche hacia su padre. Alejandro se agachó, lo tomó en brazos y sonrió. La sensación de protección, victoria y amor era indescriptible. Mientras la familia compartía ese momento, Alejandro reflexionó sobre el verdadero significado de su viaje. Había perdido todo, enfrentado humillaciones, crisis y amenazas, pero también había descubierto algo más grande: resiliencia, confianza, humanidad y amor genuino. Y mientras el sol atravesaba las cortinas, una sensación de paz y plenitud llenó el apartamento. Alejandro sabía que la vida todavía traería desafíos, pero ahora estaba listo para enfrentarlos, con coraje, sabiduría y la familia a su lado. Y fue en ese espíritu de esperanza y transformación que Alejandro se dirigió a su público, imaginando a cada persona que seguía su historia. Si has llegado hasta aquí y has acompañado cada paso de esta jornada, quiero agradecerte de corazón. No se trata solo de riqueza o fortuna, sino de coraje, amor y resiliencia. Dale like si nuestra historia te emocionó, comenta qué fue lo que más te inspiró e inscríbete en el canal para seguir nuevas historias de superación y transformación. Megáfono. Alejandro miró a Lucía y a Martín, sintiendo una gratitud silenciosa. Cada obstáculo superado, cada desafío enfrentado, había construido una nueva vida, más verdadera y humana. Y mientras la cámara imaginaria se alejaba, mostrando el apartamento iluminado por el sol de la mañana, Madrid parecía latir junto a la familia, una ciudad llena de oportunidades, desafíos y sorpresas, pero ahora también repleta de esperanza, coraje y nuevas historias por vivir. El futuro seguía siendo incierto, como siempre lo fue, pero Alejandro finalmente comprendió que el verdadero éxito no se mide por el dinero, sino por la capacidad de amar, proteger y crecer ante las adversidades. Y así, con Lucía a su lado y Martín en sus brazos, Alejandro sonrió, sabiendo que la vida, incluso llena de sorpresas y desafíos, siempre puede ser reconstruida con coraje, ética y amor.